car. So you hit a bear? Action. Bueno, familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí en Alberta ya estamos una hermosa tardecita de otoño, soleado. Hoy hemos tenido el Chinook, son los vientos calientes que vienen del otro lado de la montaña. Y bueno, hoy tenemos un video distinto, les vamos a contar un poco qué ha estado sucediendo estos días. Es un video menos alegre de lo normal, pero bueno, parte del diario vivir acá, de las circunstancias. Entonces les vamos a contar que tuvimos un accidente automovilístico hace ¿cuánto? ¿2 semanas? Hace ya 11 días. Hace 11 días. 12 días, yeah. O sea que un día sábado a la tardecita salimos con Ashley y con Anthony a comer a un lugar que es un club de golf, que tienen muy buenos menús y bueno, tienen lindas vistas, pero nosotros salimos un poquitito tarde de acá de casa, o sea que no llegamos a ver las vistas. Y sí, eso está, ¿cuánto más o menos de aquí? 20 minutos. Unos 20 minutos. Puerta a puerta. Comimos muy bien, unas costillitas de cerdo, había un menú por $21, todo lo que uno pudiese consumir. Así que... Estilo buffet. Estilo buffet, comimos muy bien, postre, todo. Y bueno, para regresar a casa ya se nos hizo un poquito tarde, ya oscureció. Y saliendo del restaurante, yo le comento a Ashley y le digo, vamos a tener que ir despacito por el tema de los animales que se cruzan en la ruta. Así que sí, veníamos tranquilos, más o menos 90 kilómetros por hora, que es lo normal aquí, es 100, o sea que veníamos abajo del límite de velocidad y no había nadie en la ruta, estábamos nosotros y nos venía siguiendo muy de cerca una camioneta que venía tirando una casa rodante. Yo venía sentando, Ashley venía manejando. Yo venía sentado de acompañante, de copiloto, y podía ver por el espejo retrovisor que las luces las teníamos encima, ¿no? Yeah. Y lo que no pasa en 1000 años pasa en un segundo. Justo delante nuestro aparece un oso. Pero apareció, antes me contó después, yo no me acordaba de esto, que antes de que aparezca yo acababa de decir, gracias a Dios no se ha cruzado un animal. Y ahí se cruzó el oso. Era un oso pequeño, no era un oso Macizo, adulto, digamos, grande, era lo que acá llaman un juvenile o un joven. Y bueno, familia, las cosas suceden. Acabábamos de ir a comer a un restaurante con Ashley y con Anthony, volviendo de noche. A 5 minutos de llegar a casa, se nos cruzó un oso negro en la ruta. Y el camión que venía atrás nuestro con una casa rodante no pudo frenar y bueno, ahí está el resultado. Hemos estado en un accidente, nos salvó el guardrail porque directamente nos íbamos al barranco. ¿Y le pegamos al oso o no? Le pegamos al oso. Le pegamos al oso. Pero el oso no está, no pero estuvo el lo oso suficiente no cayó, herido. O sea que se salvó y se perdió medio el control, pegamos contra el guardrail. El auto que venía atrás con la casa rodante nos arrolló de atrás. Del lado derecho de donde veníamos manejando nosotros hay como una caída, una loma bien pronunciada, una loma que debe tener unos 200 metros más tal vez, en caída. Eso no sé, porque hay una parte donde se ve empinada, sí, pero después como que a los 10 metros... no es tan empinada, es menos. Sí, y allá abajo hay un bosquecito de árboles, o sea que, bueno, el tema es de que el oso apareció adelante nuestro, así de la mano derecha, y se nos cruzó delante del auto. Y bueno, tú frenaste un poco, ¿no es cierto? Yo lo vi, así que empecé a frenar para darle tiempo de que cruce y si le pegaba con mi lado del auto y no con el centro del auto, porque el peligro también es que si uno le pega con velocidad puede el oso rodar y caer sobre el vidrio, ¿cómo se dice? El windshield. Sí, el parabrisas, meterse adentro. Así que yo fui a la derecha
Creemos que le pegué, porque yo sentí un golpecito, así que creo que le pegamos como en la nalga izquierda, habrá sido. Sí, y cruzó, se fue. Y ya no se vio. Sí, pero justo cuando yo pensé que le pegamos, nos pegaron atrás. Sí, estábamos nosotros, pensamos que bueno, la sacábamos barato porque el oso había pasado y si lo tocamos iba a ser un poco de daño menor y no lo íbamos a matar tampoco. Y el hecho es de que tampoco no murió el oso, no quedó en la ruta, se fue corriendo. O sea que debe haber sido un golpe, pero al frenar la velocidad, el que venía atrás nuestro, que justo acá aceleró. Sí, acá le dicen tailgating, o sea que es cuando la persona viene demasiado cerca al vehículo que está delante. Y ahí donde se nos cruza el oso, es justo donde la ruta se abre en dos manos, porque aquí las carreteras son todas de una mano va, una mano viene, pero de tanto en tanto se abren las manos para lo que se llaman las líneas de pasar. O sea que justo ahí, el que venía atrás nuestro decidió acelerar para pasarnos, porque se ve que estaba apurado por algo, y fue justo en el momento en que Ashley hizo un ralentí de la marcha, y bueno, el que vino atrás no frenó, o sea que nos la clavó de atrás en el auto. 100 kilómetros por hora. Sí, venía más de 100 kilómetros por hora, porque si aceleró para pasarnos, y encima con tremenda casa rodante atrás, o sea, imagínense usted el peso, la fuerza, la inercia de ese auto, ¿no? O sea que nos pegó de atrás. Y bueno, en ese momento fue como una explosión adentro de nuestro auto. Fue una cosa increíble, el ruido. Era todo metal. Sí, y nos empezó a empujar. Nos empezó a empujar y al empujarnos... Giró 90 grados. 90 grados. Y nos empujó sobre al abismo, ahí, a la caída, digamos. O sea que en ese momento ahí, bueno, los gritos adentro de nuestro auto, y ahí es donde me asusté. ¿Tú qué gritabas? No, gritaba yo. Yo gritaba en inglés, Dios, 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 Dios. Ya. Lo que pasa es que el auto quedó colgado, quedaron las ruedas de atrás, solamente quedaron sobre la banquina, una banquina muy, muy chiquita, y después estaba el guardrail. Tuvimos suerte que este verano toda esa zona de la ruta la pavimentaron a nuevo, y sacaron los guardrails antiguos, esos que son de metal, de chapa, que están agarrados sobre un poste. Sacaron esos y pusieron los nuevos, los modernos, que son... Cables de tensión. Sí, cables de tensión, son 4 cables de acero, ¿okay? Que están sujetos sobre postes metálicos también. Y bueno, el tema es de que yo no sabía, pero este tipo de guardrail funciona como una especie de... una onda, una gomera, digamos, cuando el auto pega, se estira, ¿ok? Y claro, nosotros pegamos y nos colgamos arriba de los cables con el frente del auto. Tú no sé si Anthony vio, pero solo tú viste que el auto se fue, porque de mi lado... Vos no lo veías. Yo no lo veía, pero claro. También mi enfoque yo estaba tratando de girar el timón a la izquierda para no caer. Sí. En el barranco. Sí, pero claro, yo quedé sentado y en el... De tu lado lo veías. De mi lado quedé en el vacío, sujetado solamente por los 4 cables. Y yo dije, bueno, sonamos, aquí nos vamos para abajo y allá están los árboles y vamos a rodar. Y bueno, fue un momento muy, muy estresante. Pero ¿qué pasó? Los cables se estiran con el auto subido encima y después hace como una catapulta. ¡Blum! Vuelve otra vez y el auto lo trajo otra vez sobre la ruta y nos puso en posición nuevamente derecha. Parecía un milagro lo que sucedió, porque de estar colgado ahí como al abismo, el auto de golpe vuelve a la ruta y se incorpora en posición original. Así que bueno. Y nadie podía respirar. Nos sacó el aire los 3. Sí, fue un golpe grande porque, por ejemplo, para que se den una idea del chicotazo o del whiplash, le llaman acá, pero eso debería ser el chicotazo del cuello. Mis lentes, yo me encuentro que no tengo los anteojos puestos, no los podía encontrar adelante y los busco, saco la linterna que tenía en la guantera y ando buscando por adentro del auto, y mis lentes terminaron en el asiento de atrás, en uno de los asientos de los niños. Okay, los asientos para los chicos. Era gracioso porque todo lo que tú decías era mis lentes, ¿dónde son mis lentes?
Y Anthony atrás, mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono? Y yo pensando, ¿nadie quiere ver el auto? No, o sea que bueno, encontré los lentes, pero quedaron todos rotos. Están todos despegados, así que ahora tengo que ir a hacerme un nuevo par de gafas. El tema es que el auto paró, nos debe haber arrastrado como ¿cuántos? 50, 30, 40, 50 metros. Al principio pensamos 100, después creo que tratamos de hacer la matemática y sería entre 30 y 50. Sí. Pero no sabemos 100% porque no nos han dado autorización para leer el reporte de policía. Sí, el reporte de policía lo podemos leer lo básico, la información del otro chofer, el modelo de vehículo, el número de seguro, pero... Me pregunto si uno lo pide y paga... No sé, vamos a ver lo que escribió el policía, no lo hemos podido ver todavía, pero bueno, el caso es que el auto se detiene, nosotros ahí adentro... Llegó la policía, los bomberos... Nos acaban de chequear en la ambulancia, a ver si estamos todos bien. Súper amables, súper agradables. Allá están los otros camiones. Y bueno, el auto es una pérdida total. O sea que, no sé, mañana tengo que llamar al seguro y ver qué es lo que va a suceder con todo esto, Anthony? At least we're okay. Yes. Yeah. Así que bueno, es poco lo que se puede ver de noche. Y lo que nos salvó fue esto, porque familia nos íbamos para ahí abajo. Ya están limpiando la calle también de toda la rotura de nuestro auto. En un minuto apareció gente acá, pero de todos lados, no sé de dónde salen. Y una parte de la careta era, o del paragolpe del auto que estaba atrás, se nos metió por el vidrio. Menos mal que no había nadie sentado en el asiento de atrás en el centro, porque ese pedazo de metal del paragolpe que entró por el vidrio atrás le hubiese pegado a la cabeza al que estaba ahí, bueno, hubiera sido otra cosa. Justo son ahí los asientos de los niños. Sí, otra cosa que es una bendición fue que no estuvo ninguno de los dos nietos en el auto con nosotros, que no estuvo Ariel, que está embarazada, y un golpe así, quién sabe qué le puede haber al hospital causado, y que no estuvo Togo, porque la parte de atrás de cargo, donde el Togo siempre viaja, desapareció, quedó como una cuña metida hacia adentro del vehículo, o sea que si Togo hubiese estado ahí, no creo que hubiese sobrevivido. Entonces, bueno, el auto se detiene, instantáneamente empieza a hablar una persona dentro del auto. ¿Qué decía? ¿Qué pasó? ¿Necesitan ayuda? Ni me acuerdo, porque yo pensé que... Porque también pararon otros autos. Pararon los dos autos que venían atrás de la casa rodante, que casi le pegan a la casa rodante. Y uno del otro lado. Y uno del otro lado. Así que como habían tres hombres caminando hacia el auto, hablándome por la ventana, había la voz de este hombre hablando, yo que no podía respirar. Pero así que no me acuerdo qué decía, pero creo que decía, ¿están todos bien? ¿Están todos bien? ¿Qué sucedió? Decía, ¿qué sucedió? ¿Están todos bien? ¿Qué sucedió? Y ahí dicen, ¿necesitan ayuda? Yo inmediatamente dije, por favor, manden policía y ambulancia. Sí, resultó ser el dispositivo que tenía el auto que es el SOS, que es el dispositivo de emergencia que está siempre activo. Y lo que yo no sé cómo el dispositivo se dio cuenta que el auto tuvo un accidente. Debe haber algún sensor por el choque, el golpe, porque fue inmediato. El auto paró y la voz apareció diciendo, ¿están bien? ¿Qué necesitan? ¿Dónde están? Y ahí les pedimos que manden ayuda. Es ese que está aquí arriba. No sé si lo pueden ver. Okay. Ahí hay un sistema que cuando uno tiene un accidente, la computadora lo registra y solito empezó a hablar una persona, nos llamó y se comunicó y nos dio todo tipo de ayuda. O sea que eso también es un plus. ¿Cómo se llama? No llores, no pasó nada. You're okay. Okay. We're okay, Ash. Good. Linda cosa que los chicos no estaban en el auto, el perro, mamá, nadie. Fue solamente un mal susto. Lo metálico se arregla o se
El Garrail nos salvó la vida. ¿Y cómo se llama el servicio ese? Ayuda al... SOS. El SOS. Inmediatamente empezó a comunicarse con nosotros. Pero bueno, Ashley está aquí llorando un poco porque está muy tocada ella. Anthony está bien, menos mal, yo también. Un poco... Yo realmente hablé y hice todo el papeleo. Sí, todo el papeleo se hizo. Y bueno, acá está la cosa que nos quieren echar la culpa a nosotros también de que estábamos... El policía ya dijo, porque el muchacho dijo, estuvo en mi vía. Sí. El policía le dijo, mostrando de que el auto está en la vía en la mano derecha y usted está atrás de la mano derecha. Sí. Este auto no estaba en su vía. Sí. Y no estaba. No. El de atrás que nos chocó quiso decir que nosotros habíamos cambiado de línea de manejar. Si el oso está cruzando de sur a norte, ¿por qué voy a seguir al oso al norte? Claro. Yo me fui al sur, sí, que sería la mano derecha. Sí. A mí me dio un golpe muy fuerte en el estómago porque había salido con el cinturón, con la hebilla del cinturón ese de cowboy, una hebilla grandota, redonda así, que tiene un búfalo, una cosa así, y al hacer el golpe así, la hebilla se me clavó en el abdomen, o sea que me dio un golpe muy fuerte ahí, y se ve que al querer frenar yo con las piernas, inconscientemente haber clavado los pies, y como que medio se me desgarró músculo en la pantorrilla. Eso, y bueno, el dolor y el acá, daño del cuello, daño de espalda. Sí, en el cuello, el pecho, no podíamos respirar, sentíamos como que nos estaban apretando como con una morsa de los cinturones de seguridad. Y cada uno tuvo distinto daño al cuerpo, porque cada uno estaba sentado en una zona distinta donde el impacto fue... Sí. Bueno, depende cómo pega el accidente y depende en qué lugar están sentados los ocupantes del auto, las diferentes tipos de lastimaduras, ¿no? Entonces paró el auto y quedamos tan al borde del guardrail que yo no podía abrir la puerta para salir del vehículo. De mi lado no pude salir, tuve que saltar por el asiento del conductor y salir, y Anthony también. Yo tuve que tratar de sacar el asiento de niño para de adelante, ayudándole para atrás. Porque él no podía trepar encima del asiento de Eloise para salir. O sea que bueno, inmediatamente por supuesto se paró el tráfico que venía en la ruta, pararon todos a ver si estábamos bien, qué había sucedido. Pero una vez que pararon y se fue la gente, porque ya sabían que venía la ambulancia y policía, los que venían atrás, que no sabían que había accidente, estaban volando. Pasaban los camiones con todo volaban, por ahí. Se sentía el viento de los autos, tiraba todo el metal que estaba en la calle. Sí, los pedazos de plástico y todo lo que quedó. Después enseguida sentimos la sirena de la ambulancia y llegó la policía, llegaron 3 autos policiales. Creo que 2 bomberos, uno o 2 bomberos. Sí, 2 bomberos, un autobomba y otro de socorro. Y llegaron... Y el cleanup crew. Los que limpian la calle llegaron también inmediatamente para barrer y sacar todo lo que se rompió ahí. Los 3 vehículos acá, lo que en esta zona es la policía montada de Canadá, la que controla todo lo que es asunto policial, así que llegaron 3 vehículos de la RCMP, que le decimos nosotros, RCMP, Royal Canadian Mounted Police, y bueno, empezó todo el tema de la investigación. Qué había pasado, qué no había sucedido, se hizo todo yo hice el papeleo, porque mi papá y Anthony estaban como sacudidos, bueno, no emocionalmente, pero mentalmente estaban más... como en shock. Así que yo mandé a los 2 que vayan a la ambulancia para que los chequeen, y le dije al paramédico que por ahí mi papá va a tener un poco de ansiedad, por favor, hagan ¿cómo se dice? Monitoring. El monitoreo. Así que te chequearon el corazón, todo. Sí, nos hicieron entrar a la ambulancia por el costado. Y ahí, bueno, ustedes se imaginan el equipo que hay adentro. Parece que uno está metido en una nave espacial. Enseguida me agarraron, me pusieron el coso en el dedo para el oxígeno, la pulsación, el oxígeno, me tomaron la presión, me pusieron los electrodos, eso, no sé cómo se llaman en español, los pads.
para chequear el corazón, y tenían ahí la pantalla para hacer como una especie de electrocardiograma. Me hablaba, me levantó, me sacó la camisa, me puso el estetoscopio, me chequeó por todos lados, me preguntó dónde me dolía, todo muy... Para asegurarse ya que no haya un pulmón... colapsado. Muy amable, un profesionalismo, pero una cosa que increíble. Y el otro que estaba en la puerta, el otro paramédico, me hablaba constantemente. Sí. No sé por qué me hablaba tanto, ¿viste? Porque lo hacen para que la persona no entre en shock. Porque si alguien entra en un shock verdadero, se pueden desmayar, pueden tener ataque cardíaco, entran en un lugar donde ya no pueden tener una conversación. Si te preguntan cómo te llamas, como Anthony, le preguntaron a Anthony qué haces de trabajo, y él no se acordaba, él no sabía qué hacía de trabajo, así que él había ya entrado en un poco más de shock, y por eso les hablaban para que la mente como que no se vaya, donde llegas a un punto que estás like freaking out. Sí. Así que mientras ellos hacían eso, yo hice todo el papeleo con la policía, hice mi reporte, hablé con la policía y seguí hablando con el sistema SOS del auto, porque estaban tratando de mandar una grúa para sacar el auto de la calle. Sí. Pero lo único que dos cosas que me molestó de ese sistema. Uno, que demoró yo pensé que demoró el que llegue la policía y la ambulancia, porque tomó como 10-15 minutos. Tendríamos que haber llamado nosotros directamente, y hubiera sido más rápido. Porque tuvimos que esperar la conexión. Él nos hizo preguntas y después nos conectó con la ambulancia, que hizo la misma pregunta, y que si yo hubiese llamado acá es 911 sola, hubiese sido un poquito más rápido, creo. Y después cuando la llamada cambió a la chica que hacía la grúa, que mandaba grúa, y ahí es donde ya me molesté, y el policía estaba al lado mío y él también decía, no tiene que hacer esto, yo la puedo ayudar, porque la chica me dijo, ¿qué color es el auto? ¿Cuál es el VIN? El número de identificación del auto, y le dije, no puedo ver, está todo roto, no puedo ver, bueno, lo necesito. Finalmente lo encontré en el insurance, en el papelito del seguro. Sí. Y le di el número y pues me dice, ok, ¿cuántas millas tiene el auto, el motor? ¿Qué kilometraje tiene el auto? Le dije, no sé, bueno, prende el auto y chequea. Y le digo, señora, el frente de nuestro auto no existe, no puedo prender el motor. Hay líquido que se está cayendo, no quiero comenzar un incendio o algo. Bueno, necesito saber el kilometraje. Bueno, no le puedo decir, bueno, si necesito una grúa, necesito saber el kilometraje. Realmente en ese momento, hablando mal y pronto, preguntar algo así, porque con el número de identificación ya puede decir, ok, vayan a buscarlo. ¿Para qué necesitaba el número de identificación? Porque ellos quieren saber el kilometraje, porque la compañía del auto, nosotros tenemos un kilometraje específico para todo lo que es atención gratis y servicio de ruta y acarreo y todo eso. ¿Sabe lo que yo haría si yo fuese ella? Yo diría, ok, si no puedes saber el kilometraje, quiero que usted sepa que si le mando grúa y se ha salido de cierto kilometraje, va a tener que pagar. Claro, eso digan hubiera eso sido. Y yo digo, ok, bueno, gracias, yo le mando eso al seguro de que al muchacho que nos pegó. Sí, pero así bueno. Que la policía dijo, no hagas eso, la grúa que usamos nosotros vive a 5 minutos de acá, pueden llegar acá en 5 minutos. Así que yo corrí a la ambulancia, te pedí permiso, porque es su auto, su seguro, y llamó a la policía y en menos de 5 minutos llegó la grúa, el Caveman Towing. Remolcaje cavernícola es el nombre verdadero de la compañía, Caveman Towing. O sea que llegaron inmediatamente. Este es el remolque. Se llama transporte cavernícola. Hay que reírse para no llorar. ¿Qué le vamos a hacer? Lo perdí. Pero bueno, no perdimos la vida por lo menos. Disculpen la luz, pero no tengo forma de... La ambulancia ya nos verificó que estemos todos saludables, ya se va. Nos dice que si tenemos algún problema
llamemos de nuevo o vayamos al hospital. Ahí sigue el coche de los bomberos, policía, remolque. Y el tema es, vamos a ver la policía si nos lleva hasta casa, porque no tenemos cómo llegar a casa ahora. Hemos causado un atolladero en el tráfico esta noche, pero bueno, lo han organizado todo muy bien, han sido tan amables, pero tan amables con nosotros, la policía, los paramédicos, todo. Ahí lo van a enganchar al muchacho, le voy a dar la despedida. Cargaron el auto, se lo llevaron y después, bueno, nosotros quedamos ahí en el medio de la calle sin medio de transporte. Yo estaba preocupado y le digo a la policía, ¿cómo vamos a llegar a casa? Estábamos a 10 minutos de acá, más o menos. No, ni 10 minutos, estábamos como 5 o 6 minutos máximo. Sí. Pero él dijo, no hay nadie quien puedan llamar, y yo le dije, no, mi papá se acaba de mudar acá y mi hermana está en casa, pero le dije, tiene 6 meses de embarazo. Y con lo que acaba de pasar, no le voy a pedir que nos busque. Y ahí él dijo, oh, ok, sí entiendo dónde viven. Sí, así que dijo, bueno, ustedes no viven tan lejos, yo los voy a llevar. Entonces, que es algo que la policía usualmente no hace. No, así que tenían la policía montada tenía la SUV, la camioneta, y dijeron, bueno, ella con Anthony subieron atrás, le abrieron la puerta, los metieron ahí adentro, y a mí me hizo subir adelante. O sea que subimos, prendió la luz adentro para checar no sé qué cosa. Yo miro así al lado, entre medio de los dos asientos, porque asientos separados adelante. Y miro así, y al lado tenía un rifle de asalto. What you got over here? I got an assault rifle. 12 gauge? This is an assault rifle. That's a 12 gauge. 12 gauge and 5.56? Yeah, carbine. Oh, an Ontarian here. Yeah, I don't know what brought me to this part of town, but it is what it is. O sea que, bueno, fuimos charlando, súper amable el oficial de policía, de la policía. ¿Era de Ontario? Montada. Sí, había sido de Ontario, había venido acá hacía 4 años y nos trajo aquí hasta la puerta de casa. Así que, bueno, ese fue el tema que, menos mal que nadie quedó súper lastimado o de alguna manera en peor estado. Y nosotros, como estábamos todos adoloridos, muy adoloridos por todos lados, decidimos ir al hospital y bueno, ahí nos hicieron todo lo que es la verificación, el chequeo médico. Llegó el turno, están en la urgencia, están tomando los síntomas vitales y bueno, vamos a ver qué pasa. Más o menos 1 hora y media de espera para entrar aquí y ya pronto viene creo que es una doctora hoy, y vamos a ver si me da algún antiinflamatorio o algo para el dolor, más que nada el cuello. Bueno, familia, recién me hicieron un ultrasonido y está todo bien, me chequearon los pulmones que no estén colapsados también, y me hicieron una radiografía de tórax y de cuello, ya está todo hecho. Y bueno, parece que ha sido lo que aquí se llama whiplash o latigueo, vendría a ser y el dolor está concentrado aquí, parte de atrás, baja por los hombros, por la espalda, y cuando quiero respirar es como que una morsa me está apretando todo el pecho y la espalda. Y anoche a la hora de dormir no podía mover la cabeza, no podía cambiar de posición en la cama. No, el dolor en el cuello era bastante serio, así que por eso decidimos hoy venir al hospital. Mal día porque hay mucha gente hoy aquí, generalmente no hay nadie. Pensamos que íbamos a estar afuera 1 hora, pero ya llevamos como 2 horas. Ashley y Anthony están en el cuarto de aquí al lado, ahí está la doctora con ellos ahora, es el turno de ellos. Y bueno, me van a dar un antiinflamatorio y algo para el dolor. Yo no puedo tomar cualquier cosa porque saben el tema de los riñones. Recién me hizo el ultrasonido y me dice, ¿usted sabe que tiene un quiste en su riñón izquierdo?
Le digo, no, sabía que tenía una piedra ahí adentro, pero no un quiste. Me dice, bueno, cuando vaya al médico, dígale que le ordene otra ecografía. Así que sí, esto es, así que ahora ya prácticamente vamos a salir de acá. Ahí estamos. Aquí al lado hay otro paciente. Pueden ver más o menos un poquito. Esta es donde he estado. Camilla. Y sí, ahí tienen todo el equipo. Ahí tienen como es una emergencia en un hospital campestre. Bueno, nos vamos a casa a comer pavo, que hoy es el Día de Acción de Gracias. Prescripción y esperemos que nos sientamos mejor, ¿verdad? Yeah. Vamos. A ellos también los Nos vieron. chequearon, a mí me hicieron con el ultrasonido para ver mis pulmones, Sí. pero no le dije no la radiografía porque sabía que no había nada roto. Ya. Y O sea Anthony fue, también chequeó, no le chequeó los pulmones a él, no creo. Sí. ¿Y cuál fue el veredicto? Así que a ti te dijeron moderate, to Moderado. severe whiplash. Latigazo moderado del cuello, así. No, creo que duele, latigazo fue lo que era severo, pero Severo, el resto latigazo, del cuerpo fue moderado. Moderado por el tema del cinturón de seguridad y todo lo demás. Yeah. Y después para mí fue whiplash severo Severo latigazo del cuello también. y severo todo lo del cuerpo, porque porque yo estaba con la fuerza del timón tratando de girar hacia la izquierda, pero tenía la fuerza del guardrail, así que yo me lastimé toda la musculación de hombro a muñeca, mi lado derecho, mis rodillas pegaron contra el adelante. No podían tocar atrás de mi cabeza, no podían tocar en ciertas partes de mi cuello, el solamente tocar me daba bastante dolor, no podía poner mi cabeza en la almohada. Y Anthony fue Contusión. moderate to mild whiplash. Sí. Así que menos whiplash, pero porque él no se acuerda, pero pensamos que él pegó contra el asiento de mi papá, porque el daño en el músculo fue menos, pero él tuvo una concussion. Contusión de la Contusión cabeza. cerebral. Sí. Y después tuvo mild, que menos Leve daño daño muscular. corporal, digamos. Pero ¿sí? sí le dio duro en la espalda al lado derecho, porque ahí cuando mi papá decía donde va Togo, quedó en V, esa V le pegó justo a él en la espalda en el lado derecho. Sí. Yeah. O sea que bueno. Yo salí con moretones negros. Sí, todo. ¿Tú no tuviste No, yo moretón? moretones no tuve. Anthony pero tuvo el de la espalda. el de la espalda. Y a mis moretones estaban en mis rodillas y en ambos lados de donde va el cinturón en la cintura. Sí. O sea que bueno, el tema es de que ahora estamos ya todos empezando fisioterapia, quiroprácticos y todo lo que hace falta para tratar de recuperarnos. Porque, Y ha ayudado un poco, porque Anthony ha estado con mareo con 10 días. ya, Y cuando le hicieron el adjustment, el quiropráctico el mareo le bajó un poquito. lo Y yo ajustó. ahora puedo mover mirarte. el cuello. Yeah. Sí, a mí Así me que duele poco a bastante poco- todavía el cuello atrás y me ha dado bastante dolor de cabeza. Lo que nunca yo he Yeah. sufrido dolor de cabeza y ahora me agarra un dolor de cabeza que parece que el La cerebro se tensión del hubiese músculo. Yeah. aflojado ahí adentro, ¿no? Yeah. Pero bueno, otra cosa que yo pensaba este verano cuando teníamos que ir al pueblo y estaban haciendo todo el trabajo de construcción en la autorruta, medio como que uno se fastidiaba porque había que esperar como una hora, nos demorábamos y uno estaba, pero ¿por qué no lo hacen de noche, que esto, que el otro? Y ahora que tuvimos el accidente y fue ese guardrail nuevo que pusieron el que nos salvó la vida, porque fue el guardrail. Y Dios. Bueno, Primero sí. Dios y después al Ya guardrail. está, pero el policía me dijo que si hubiese estado el otro guardrail, el viejo, Hay el más chance metálico, hubiésemos pasado por arriba y hubiésemos caído al barranco, ¿no? ¿Para estos 7? Ya unos 7 postes más o menos arrancamos. Gracias guardrail, nos salvó la vida este.
O sea que ahí le da la idea que no hay que quejarse cuando uno ve a la gente trabajando en la autorruta y arreglando y pavimentando y poniendo cosas para mejorar, porque uno no sabe en qué momento lo va a necesitar y tal vez le termina salvando la vida, ¿vio? Así que sí, eso ya ahora cuando vea un equipo de construcción en la ruta y me tenga que esperar aunque sea paciencia. mediodía, me voy a callar la boca, no voy a decir nada. Así aprendemos, ¿no? Ya veremos si Sí. Otra cosa es verdadero eso. es el tema de los cinturones de seguridad. Esto se lo digo para todos aquellos o aquellas que se sienten que son indestructibles y que no tienen que ponerse el cinturón de seguridad. No sé cómo en los Estados Unidos hay mucha gente que se graba Sí, sin sí. cinturón y no tener los niños en los asientos correctos. Sí, ese tema también. Like- Si no hubiésemos tenido los cinturones de seguridad puestos, hubiéramos Los salido tres, por los el vidrio tres. de adelante, seguro, Yeah. porque la fuerza del impacto fue monstruosa. Yeah. Y otra cosa, el asiento para los niños, el asiento Yeah. para tenerlo a los niños ahí, Y su por uso favor. correcto. Sí, Yeah. su uso correcto. Y otra cosa, el tema de que después del accidente los dos asientos de los niños quedaron comprometidos, Yeah. o sea que ya no sirven más. Y al otro día, cuando fuimos a retirar las cosas que teníamos adentro del auto, el señor de la compañía ahí, que fue el que llevó el auto con la grúa, nos dijo: si hubiesen tratado de sacar los asientos de los niños de ese auto, yo les hubiese dicho que no los podían tocar porque esos asientos ya no sirven más. Una vez que el asiento de un Tiene el niño impacto. recibe el impacto de un accidente, queda comprometido y ya no hay garantía de que si después vuelve a necesitarlo en otro accidente pueda cumplir la función. O sea que ellos ya ordenaron un juego de asientos nuevo. Primera cosa que hicimos. Que- Por si hay necesidad de un hospital médico, los niños estaban enfermos, Así que necesitábamos bueno, algo en casa. eso lo paga la compañía de seguros también porque son pérdidas. Yo me tengo que hacer los anteojos nuevos porque quedaron todos torcidos y no veo. Y otro par de cosas que había en el auto que se rompieron que también lo van a cubrir. Y el tema es que ahora nos quedamos a pie. Bueno, hoy de día podemos ver mejor. Venimos a recuperar las cosas que se puedan recuperar. Esa rueda, miren cómo quedó. Aquí adelante no hay nada. Ahí hay otro también. De este lado se salvó. Y voy a sacar la chapa patente. Vamos a ver. Ahí está cómo quedó la parte de atrás. Para que vean si Togo hubiese estado aquí atrás. Pobrecito. Esto quedó pero destrozado. Antes de ayer hablé con no sé cómo dicen en español, el adjuster, el que se encarga del siniestro y ajusta todo lo que es el tema del valor del auto, todo esto. Acá se llama adjuster o ajustador, pero en español debe tener otro nombre. Entonces yo hablé con el señor y le expliqué: mire, estamos en el medio de la campaña, aquí no hay servicio de ómnibus, no tenemos transporte. Él me dice: bueno, usted tiene derecho por su póliza de seguro, tiene derecho a tener el alquiler de un auto y lo más cercano está a 1 hora y media de distancia para ir a buscar un auto de alquiler. Me dice: la póliza suya le cubre hasta $1.500 de alquiler de auto. Que son como 26 Sí. días. Pero un auto chico, una Más o camioneta menos serían como 20 días. Unos 20 días de alquiler. Yo le digo: bueno, pero él me dice: ok, el auto lo vamos a venir a buscar aquí donde está, donde lo llevaron el camión de remolque, lo vamos a llevar a Calgary y nos vamos a demorar unas 3 semanas hasta que pueda ir un especialista a verlo, a ver si lo consideramos una pérdida total o si se puede reparar. Y como nosotros estamos tan atrasados, me dice, vamos a eliminar la parte de la póliza de su seguro que le cubre solo $1.500 de alquiler y le vamos a dar un auto de alquiler comparable a lo que usted manejaba por el tiempo que sea necesario hasta que usted pueda tener otro vehículo en su propiedad. O sea Y justo hemos sido tan bendecidos porque ustedes recogen ese auto el miércoles. Dani, el esposo de Ariel, viene el viernes y él se lleva el auto de Ariel el domingo. Claro. Así que si no le hubiesen dado el auto a mi papá para que lo recojan
miércoles hubiésemos quedado sin auto, porque Dani está trabajando y necesita un auto con ruedas de invierno porque llega la nieve. Ya la próxima semana en Alberta ya dicen va a nevar. Así que justo te quedaban 3 días to spare, sí. Para... Justo cayó todo. Sí. Yeah. Porque el único auto que tenemos ahora disponible aquí es el Ariel. El que tiene Ariel, que tiene los 4 neumáticos para nieve, hielo de invierno. Dani tiene otro auto que está manejando, pero ese no tiene neumáticos de invierno. Y no tiene peso. Dice que cuando maneja la 22, sí. Porque acá los vientos pueden subir 50, 100 kilómetros por hora. El auto es tan liviano que se lo mueve demasiado. Y él es alguien que tiene confianza manejando y no se siente... Así que bueno, ese autito eventualmente va a ir lo quieren vender y lo van a dejar acá estacionado en casa, pero tampoco a nosotros no nos sirve para ir a hacer compras al pueblo y todo eso, porque si agarramos hielo o nieve en el camino, ese auto no sirve, no es para este tipo de lugar. O sea que vamos a sacar otra SUV de alquiler y supuestamente con eso nos tenemos que arreglar hasta poder conseguir un vehículo nuevo, que va a ser difícil porque no hay prácticamente autos nuevos en los concesionarios. No sé qué está pasando hace ya... Y la razón por la cual no compran usados es porque el usado cuesta más que el nuevo. Sí, en este momento un auto modelo 2022 como el que tenía yo, con 22.000 kilómetros, está más caro que comprar un 2024 de 0 kilómetros. A ustedes hagan la cuenta y pregúntese cómo es posible que un vehículo Y no usado, solamente $500 más, no, es como $2,000, $3,000, $4,000, $6,000 más. Varios miles de dólares más caro el auto usado que el auto 0 kilómetros. Así que bueno, no sé cómo vamos a terminar la historia. Les queríamos contar esto. Sí, yo pienso que de momento no está aquí Audrey y Samuel, o sea que están por llegar ellos la semana que viene también. El miércoles. El miércoles. Y bueno, también seguiremos con los videos aquí de paseos por la zona, comida y tantas cosas más. Así que bueno, familia, los dejamos con esto. Estamos todos bien. Lo único que necesitamos ahora es un poco de rehabilitación para tratar de eliminar todas estas dolores musculares. Sí, estos problemitas que estamos teniendo. Y nuevamente, gracias que la situación no llegó a peor. ¿Okay? Pero sí, nos quedamos pata. Hacer más gimnasia. El Togo sale a buscar a ver dónde está el auto, sale y huele por todos lados y me mira como diciendo, papá, ¿ahí dónde está el vehículo con el que me llevabas el hasta Sebastián? Los niños, Sebastián me pide de salir, así que él ahora entiende que el auto le pegó a un oso y alguien le pegó al auto, así que él viene y me dice, el auto de abuelo, había un oso y le pegó al oso y le pegaron al auto y el auto se rompió. Así que él lo busca el auto, pero él ahora entiende que el auto ya no está. Sí. ¿Y cómo habrá sido, para que se den una idea del impacto? La camioneta que nos pegó era una Toyota Tacoma, son bastante grandes. Y la fuerza del tráiler que venía acarreando, cuando pegó, el chasis de la camioneta se dobló. El hitch, o sea, la parte donde el tráiler engancha la camioneta, se dobló y fue abajo de la camioneta. Sí, el armazón de la casa rodante quedó doblada también. O sea que, para que se den una idea del impacto. Que ellos también tuvieron, Sí, para aquellos que también les gusta manejar respirándole en el cogote a la persona que tienen delante en la ruta, como quien dice acá, seguirlo de cerca, estos son los resultados. Deje el lugar correspondiente de acuerdo a la velocidad que usted lleva. Aquí se calcula cada 10 kilómetros por hora de velocidad el largo de un vehículo como el que usted está manejando. O sea que si usted viene a 100 kilómetros por hora, tiene que tener entre el auto que va adelante y usted el equivalente a 10 vehículos de largo del auto que usted está manejando. Esa es más o menos la norma. Pero claro, venía respirándonos atrás. Yo ni creo que habían estaba 2 autos de distancia. Y cuando chocó, un muchacho joven, trabajador de la construcción, que habían terminado una obra en British Columbia,
y quería llegar rápido a su casa, estaba apurado. El policía que se presentó ahí dijo, si hubiese mantenido la distancia y la velocidad, se hubiese demorado 15 minutos más de tiempo en llegar a su casa desde el lugar donde él salió. O sea que el ahorro en tiempo no es nada, y fíjese usted la destrucción y lo que podría haber sucedido que no sucedió, por alguien que quiere ir apurado y se las quiere dar de que estos van muy despacio delante mío. Y él nunca vio el oso tampoco. ¿No? Sí, que otra cosa que yo también pensé fue, menos mal que nosotros le pegamos al oso. No, él porque hubiera si hubiese- pasado por arriba. Ya, pero si le hubiese pasado que pega al oso y el oso rueda para adelante de donde está el vidrio, ellos con el peso de la camioneta y el trailer, ellos sí o sí se hubiesen ido Al barranco. Y él no sé si eran sus dos hijos que tenía, los dos Adolescentes. muchachitos, ya, Sí, o si sí. eran gente que trabajaba con él, pero hubiese sido mucho peor para ellos que lo que fue para nosotros. Sí, así que bueno, Ya. aquí, para que no se haga muy largo, lo dejamos con esto. Y sí, nos vemos en el próximo video, que esperemos que lo vamos a hacer más alegre y más, más lindo para mirar y con mejores noticias. Así que familia, chau chau, hasta la próxima. Chao.